Bueno, a días de que comience la tramitación en el Congreso sobre un eventual cuarto retiro del 10%, también han aumentado las advertencias de los expertos sobre el efecto que podría provocar esta medida en los fondos de pensiones, especialmente en el Fondo E, que ha sufrido una baja. Estamos con el economista Hernán Frigolet, ex tesorero general de la República y académico de la Universidad de Santiago, que ya nos acompaña. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días, Karina. Lo primero, preguntarle cuáles pueden ser los efectos reales de un cuarto retiro de fondos de pensiones en los fondos y por qué tiene tanto impacto, ¿no es cierto?, este retiro de los dineros, porque hemos visto que hay fondos como el C, el D y el E que han sufrido pérdidas en el último tiempo. Sí, recordemos que venimos de una crisis global donde el refugio el año pasado fue justamente irse a instrumentos de renta fija a nivel mundial y en desmedro de lo que era la renta variable, que es el mundo de las acciones. Hoy por hoy, con alguna recuperación económica a nivel global, las acciones han cobrado protagonismo y nuevamente viene el movimiento a la inversa ahora, desde la renta fija hacia la renta variable. Y en el caso de Chile eso se exacerba aún más porque tenemos una obligación de inversión en el mercado local. Y eso en un mercado que es pequeño, que es poco profundo, genera entonces situaciones que son menos deseables que las que podrían ocurrir en otras partes del mundo. Y en eso el resultado del Fondo E es claro de un desmedro en términos de la rentabilidad. ¿Por qué? Porque cuando vienen los momentos de moverse desde el Fondo E hacia otros fondos, prima una posición vendedora. Y además tenemos una oferta bastante amplia de títulos de renta fija, sobre todo los que ha colocado el gobierno. Entonces esa es la peor combinación y en el corto plazo un cuarto retiro vendría a exacerbar aún más la posición vendedora y eso deprimiría entonces el mercado, sobre todo en la renta fija. Lo cual demuestra que la estructura que tenemos en Chile es relativamente no aconsejable para lo que es la previsión. O sea, claro, es en el tema de fondo, ¿no es cierto? En el tema de fondo la estructura que tenemos ya presenta un escenario que no es bueno, ¿no es cierto?, para el tema de la variabilidad de los fondos. Pero aquí, ¿cuánta responsabilidad tiene en el escenario actual de baja que han tenido los fondos C, D y E, sobre todo el E, en el último tiempo? ¿Cuánta responsabilidad es del retiro de las AFP y cuánta responsabilidad también es del contexto, por ejemplo, después del estallido social? ¿Cuánta responsabilidad es desde los factores internacionales? ¿Tiene tanta preponderancia o está al mismo nivel que los otros factores el retiro de las AFP? No, yo creo que el factor más gravitante es uno estructural, que tenemos un sistema mal diseñado. Un sistema mal diseñado porque obviamente se percibe que el riesgo está asociado al instrumento y no, el riesgo en los mercados financieros está asociado a los emisores, ¿sí? Entonces se cree que la renta fija va a por sí sola mitigar el factor de riesgo y eso es un error. El riesgo se mitiga por la vía de la diversificación. Entonces, si tenemos fondos que son muy rígidos y que para salirse de esos fondos cuesta mucho moverse, es la situación en la cual estamos hoy. Tenemos además una situación en la cual los afiliados, ¿sí?, son los que toman decisiones, cuando esto debería ser el sistema financiero y los gestores que están en eso los que deberán tomar las decisiones. Tenemos ahí Felices y Forrado, famoso en términos de que le daban a la gente indicaciones y se movían masivamente al Fondo E. Y hoy tenemos a gente que está en el Fondo E no teniendo necesidad alguna de estar en el Fondo E. Deberían haber permanecido en el Fondo C o en algún fondo que les dé mayor flexibilidad y mejor respuesta desde el punto de vista de los resultados financieros. Claro, entonces ese efecto estructural es el que nos está pesando. Claro, se lo pregunto porque aquí se ha planteado en los sucesivos debates, ¿no es cierto?, legislativos de retiro de fondos de las AFP, hasta el cuarto que va a empezar en la próxima semana, se ha planteado que el retiro de los fondos de las AFP lo que estaría determinando la baja o la caída en el Fondo E. Se ha planteado como un argumento, ¿no es cierto? No retiremos más fondos de las AFP y también se está haciendo en este momento porque eso va a ir en desmedro del Fondo E, que es el fondo donde están los pensionados y las personas que muy pronto se van a jubilar. Entonces, ¿es realmente un argumento ese? No, yo creo que no es el argumento, es una situación en la cual efectivamente cada vez estamos más esquinados, sobre todo los fondos de renta fija, y que tienen una gran proporción de instrumentos que son nacionales, y por lo tanto hay poco diversidad en términos de agentes. Y como los sucesivos retiros han presionado a que cada vez estemos más concentrados en el mercado nacional, obviamente salir de ahí es a costa de tener pérdida en los instrumentos, porque para
que alguien me compre el instrumento de renta fija dentro del mercado nacional, yo tengo que incentivarlo. ¿Y cómo lo incentivo? Bajando el precio de ese instrumento. Y eso entonces genera las pérdidas que estamos viendo en los fondos D y E y en menor medida en los fondos C. ¿Por qué en el fondo C en menor medida? Porque es un fondo que está más equilibrado. Y si vemos hoy, los fondos mutuos están apuntando justamente a ofrecerle a los ahorrantes minoristas sistemas en los cuales los portafolios estén equilibrados, es decir, el riesgo se mitiga no por tener solamente renta fija, sino porque tener un menú de instrumentos de buena calificación de riesgo que son buenos agentes en el mercado, y eso es lo que finalmente va a posibilitar que yo gestione mejor el riesgo. Hernán. Tener estancos en los cuales estoy solamente con renta fija es una mala decisión. Ya Claro, estructural. Y dada la contingencia, dada la pandemia, dados los efectos internacionales que también determinan los mercados y todos los instrumentos de inversión, ¿usted cree que si no se hubieran producido retiros de fondos de las AFP, estaríamos en el mismo escenario en que habría caído los fondos C, D y E, especialmente el E? Es muy probable que sí, porque efectivamente los que están dirigiendo esto, obviamente buscaron refugio en instrumentos de renta fija, y como los instrumentos de renta fija están concentrados en los fondos C, D y E, y prácticamente nada en los A y B, obviamente con o sin retiro habríamos tenido resultados parecidos. Probablemente la intensidad sería un poco distinta, por esta situación en la cual efectivamente tenemos un corralito en el cual una gran parte de las inversiones están forzosamente teniendo que quedarse en Chile, en instrumentos que cada vez están más restringidos, porque como la inversión en nuestro país ha bajado, la necesidad de tener financiamiento a largo plazo también ha bajado, y eso hace que la oferta de títulos de largo plazo solamente quede restringida a ¿quién? Al fisco, que tiene que obviamente endeudarse para financiar el abultado déficit que tuvo el año pasado y el mayor déficit que va a tener este año. Entonces, por todos lados tenemos una situación estructural que está pegándonos mal, como pensionados de hoy o pensionados del futuro. Súper cortito, en una sola palabra, ¿las personas que están en los fondos C, D y E debieran moverse en este momento de fondo? Los que pueden. Yo creo que en este momento hay que tratar de esperar que el mercado se vaya asentando, porque si yo me muevo en este momento con caídas, el fondo E tuvo caídas del 7%, en lo que va acumulado, moverse ahora es realizar una pérdida del 7%. Ahora, si yo me muevo a un fondo C, probablemente tenga posibilidades de recuperarme más rápido que quedarme en un fondo E. Pero probablemente esas son decisiones que no deberían estar tomadas así, haciendo yo el consejo, sino que tiene que ser alguien que esté en el mercado y que conozca bien la fortaleza o la debilidad que se presentan por distintos instrumentos. Claro que sí. Bueno, son muchos los factores que inciden también para tomar una decisión como esa. Así que muchas gracias, Hernán Frigolet, por supuesto, por haber conseguido esta entrevista y haber conversado con nosotros, porque son muchas las dudas que tiene la gente también, sobre todo aquellos que están en estos fondos que han tenido caídas, y sobre todo por el impacto que puede seguir provocando si es que se aprueba un cuarto retiro de fondos de las AFP. Le queremos agradecer por esta entrevista. Buenos días. Que esté muy bien, Karina. Muy buenos días.